la conferencia magistral de Antonio Elizalde. Es un honor tenerte con nosotras hoy aquí. Y bueno, creo que es la primera vez que hago una presentación con tanto material en la mano, pero realmente todo lo que queremos decir de él se queda muy, bueno, abulta demasiado. Podríamos presentarle como lo que pone en su cuenta de Twitter, ¿no? Que es lo más accesible, que es sociólogo, pacifista, ecologista y socialista. Supongo que eso lo eligió él en algún momento para ponerlo, así que creo que es como la presentación más justa. Pero bueno, también no podríamos saltarnos que, bueno, licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Chile, asumió tareas gubernamentales durante el gobierno de Pinochet. Bueno, no, claro, o sea, gobierno, por ser muy maja, ¿no? Pero bueno, ahora ya que nos hemos reído, pues ya es el ambiente distendido que querías, pues ya está, ya lo tienes. Investigador para UNICEF, NUP, CEPAL, bueno, conocido por todos los modelos de desarrollo y sostenibilidad, que por eso estamos todas aquí, yo creo. Rector de la universidad, fundador de la revista Polis y Chile Sustentable. Y bueno, me ha pedido, y no, por supuesto que no podía decir que no, que en la presentación, antes de todo esto, dijera lo que voy a decir ahora. Así que, bueno, pues si queréis le dais la vuelta luego en postproducción, que eso es muy fácil. Bueno, es padre de 5 hijas, hijos, pero bueno, 2 y 3. Abuelo de 10 nietos, no sé, 5 y 5, empate. Bisabuelo de 2 bisnietos. Bien. O sea que bueno, me ha encantado lo que ha dicho, ¿no? Que lo importante es lo que dejamos aquí en el planeta. Y bueno, creo que debía decirlo en la presentación, así que no entretengo más con mi chachara y damos paso a Antonio Elizalde. o ya, que le ha tocado vivir tiempos, digamos, convulsionados. Eh, yo diría que la década en la cual posiblemente se vivió tiempos más acelerados en Sudamérica, específicamente en mi propio país, desempeñé tareas gubernamentales en gobiernos de pre-dictadura. Y lo más importante de ello es haber participado en el proceso de reforma agraria, haber sido responsable, digamos, durante el gobierno del presidente Allende. Recientemente estábamos celebrando los 50 años de, la ley de sindicalización campesina, ¿ya? Que implicó la desaparición de los siervos de la gleba en Chile. O sea, recién en el año 1967 tuvimos una ley que posibilitó que los campesinos pudieran organizarse en sindicatos. Hasta el año 67 existían 8 sindicatos agrícolas en el país. Se modificó la ley y en un periodo de 2 años, el año 1979, existían 2000 sindicatos. Yo en esa época no estaba en el sector agrícola, estaba trabajando en planificación, pero viví la experiencia de lo que era encontrarse con campesinos, los cuales íbamos fundamentalmente a tratar de entusiasmarlos para que participaran en las organizaciones sindicales. Era lo que habitualmente hacíamos los días sábado y domingo. Era funcionario gubernamental, pero estas eran tareas un poco, digamos, políticos sociales. Recuerdo que las reuniones las hacíamos en la esquina de Los Potreros, escondido detrás de Zarzamora. Por el otro lado, montado a caballo, los administradores de los fondos con escopetas, tratando de dispararle a cualquier extraño que apareciera, ¿no es cierto?, de alguna manera intentando soliviantar a los campesinos. Y como me tocó participar en este acto, yo recordé, digamos, que la cosa que más me llamó la atención, siendo mi padre, digamos, alguien que fue de origen campesino, dejó a los 16 años, abandonó el campo, fue que cada vez que uno llegaba a conversar con campesinos, ellos agachaban la cabeza frente a uno.
Y bueno, me tocó ver inmediatamente después del golpe militar, en una reunión en la cual despedíamos dolientes, digamos, pero también celebrantes de lo que había sido el golpe, porque, digamos, era una chica que había sido alumna mía, que era de una familia de latifundistas, y un muchacho que había sido compañero de la organización política en la cual habíamos militado, formado juntos. En ese momento de alegría para unos, porque se había derrocado, digamos, al régimen constitucional y de dolor, digamos, por parte de otros, que estábamos viendo la represión que se estaba desencadenando sobre fundamentalmente los más pobres. Escuchar a un par de personas con las cuales yo había compartido en una organización de tipo apostólico, que era el Movimiento Familiar Cristiano, un par de muchachos jóvenes, o sea, estoy hablando de personas treintonas, como era la edad que yo tenía en ese momento, referirse, digamos, a otro ser humano en los siguientes términos, es decir, merecido se lo tenía, ¿no es cierto?, el Pedro. Se referían a un dirigente campesino. Atreverse a mirarte a los ojos. Esto lo digo con mucha emoción, porque a la larga hay mucha gente que critica y dice, mire, que en realidad no ha pasado nada. Hoy en Chile nadie deja de mirarte a los ojos. Y bueno, atreverse a mirarte a los ojos había significado que ese dirigente campesino había sido fusilado. Estaban justificando la muerte de una persona por el hecho de que se había de alguna manera expresado en este gesto, ¿no es cierto?, que estoy describiendo, en lo que significó fundamentalmente para los chilenos la reforma agraria impulsada en los dos gobiernos previos a la dictadura. Un 30% de la población que vivía al margen de la modernidad del desarrollo y que tuvieron la posibilidad de entonces incorporarse al mito del desarrollo, porque posteriormente yo había sido previamente director de planificación regional, fui de los apóstoles de desarrollo que describen sus escritos, ¿no es cierto?, gente como Arturo Escobar o Gustavo Esteva. Me creí el cuento, estuve varios años, digamos, convencido de eso, incluso dentro del propio Naciones Unidas, cuando estuve trabajando fundamentalmente en las zonas de frontera, de la frontera agrícola paraguaya y brasileña. Y claro, lo que uno va viendo es cómo fueron desapareciendo toda la diversidad que contenían esos territorios. Y entonces me tocó volver a zonas que yo había recorrido 30, 40 años antes, en las cuales había que, digamos, penetrar, entrar por trochas, digamos, en medio de plena selva, y hoy por hoy no queda absolutamente nada de eso. Entonces, yo soy testigo de lo que fue, ¿no es cierto?, la desaparición, por ejemplo, de lo que eran las 7 quedas en el río Paraná. O sea, una caída del río que implicaba, ¿no es cierto?, 7 caídas y que uno las podía recorrer un par de kilómetros caminando y viendo cómo ese enorme río que es el río Paraná iba, digamos, de alguna manera descendiendo a través de estas caídas, ¿no es cierto?, de agua, que no eran las cataratas del Iguazú, pero sin embargo tenían una fuerza, una potencia significativa, y todo eso desapareció, ¿no es cierto?, por la modernidad, por la construcción de la represa de Itaipú. O sea, quedó cubierto por el lago, ¿no es cierto?, que resultó como producto de la construcción del embalse, que posiblemente una de las represas más grandes del mundo en términos de generación de energía hidroeléctrica. Ahora, posteriormente me tocó ir a la zona de La Guaira y estar en Campo Grande y ver cómo lo que era entonces una selva en la cual uno se encontraba con árboles pero descomunalmente grandes, 40, 50, 60 metros de altura, que no queda absolutamente nada. Lo que uno encuentra allí en el estado de Mato Grosso do Sul es un enorme potrero que tiene 200 kilómetros de ancho por 500 kilómetros de largo, que produce, ¿no es cierto?, aproximadamente cerca del 30% de la producción de soja del mundo. Eso, digamos, es para mí la prueba como palpable de lo equivocado que estaba. Entonces, en el fondo lo que yo quisiera es compartir estas vivencias inicialmente para tratar de presentar entonces algunas ideas respecto a este tema que está
planteado acá. Quisiera partir con lo siguiente. Hay unos datos, está presente aquí, digamos, alguien que justificó parte de los datos que voy a presentar, que es José Manuel Naredo, pero partí planteando esto. Hace unos meses atrás, la prensa mundial estuvo dando cuenta del desprendimiento de un enorme, gigantesco iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados. Posiblemente, no sé, pues en términos de tamaño me imagino que debe ser equivalente como a la Comunidad de Madrid, ¿ya? De la plataforma Larsen C en la Antártica Occidental. Contrasto de información con la contenida en una nota de un artículo que me compartió, ¿no es cierto?, José Manuel, que dice lo siguiente: en el momento de escribir estas líneas, Antonio Valero me comunica que acaba de estimar el coste de reposición de los hielos de la Antártica en 9.000 veces la energía contenida en las reservas de combustibles fósiles. Hay un número de National Geographic, deben ser 2, 3 números, 3 meses atrás, ¿ya?, que da cuenta justamente de este problema de, digamos, lo que está implicando el calentamiento global en la Antártida. Adicionalmente, quisiera presentar esta información. La tundra de Siberia se está volviendo inestable incluso a metros bajo la superficie. El dióxido de carbono es el que aparece en la tele como si fuera el agente de destrucción, digamos, climática, que nos va a llevar al fin de los tiempos. Al lado del metano, CH4, el CO2 es una guagua de pecho. El metano tiene 20 veces más capacidad de retener calor que el dióxido de carbono. Si el cambio climático derrite la tundra, todo el metano atrapado ahí por miles de años será liberado a la atmósfera. Y bueno, eso no solamente no es muy bueno, sino que lo más preocupante es que se han detectado burbujas emergiendo a la superficie del mar en el Ártico provenientes de hidratos de metano en el fondo del océano. Esto es literalmente una bomba de tiempo. Si el aumento de la temperatura oceánica llega a los 500 metros bajo la superficie, entonces vámonos despidiendo del clima como lo conocemos. La cantidad de hidratos de metano que se cuenta a esas profundidades está estimada en un rango de 100 a 500 veces la cantidad de CO2 que se deposita anualmente en la atmósfera producto de la quema de carbón, petróleo y gas. Si se llega a liberar todo ese metano o incluso una fracción apreciable de él, el cambio climático va a ser incontrolable. Y esto es una cuestión, digamos, que en definitiva hoy por hoy va existiendo un creciente consenso al interior de los científicos que participan dentro del panel de cambio climático. Me ha tocado a lo largo de estos años encontrarme desde, por así decirlo, 3 décadas atrás con algunos de ellos, y entonces desde cuando se constituyó el grupo, y entonces ver cómo de alguna manera apreciaciones optimistas se han ido transformando crecientemente en apreciaciones pesimistas. En el fondo, ¿no es cierto?, entonces lo que estamos es, de alguna manera, acercando lo que Lovelock, el autor de la teoría Gaia, ¿no es cierto?, planteaba en su libro publicado en el 2007, La venganza de Gaia. La afirmación que él hace es que hemos llegado a un punto sin retorno que va a causar la muerte de miles de millones de personas antes de fin de siglo. Entonces, quiero ahora vincularlo a esto con mi condición de, digamos, una persona que tiene 75 años, que posiblemente ya está cercano al momento en el cual nos morimos los mortales. Si bien yo tengo una cierta expectativa de vida, mi madre murió de 107, así que calculo que voy a morir como a los 93, mi padre murió a los 80, entonces el promedio me da 93, pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que ya mi preocupación es lo siguiente, o sea, mi preocupación es qué mundo le estamos dejando, ¿no es cierto?, a nuestros hijos. ¿Qué mundo le estoy dejando a mí? Ya no solamente a mis hijos, ya todos ellos ya que se vivieron más de la mitad de su vida, pero el mundo que le estoy dejando a mis nietos y a mis bisnietos. Ahora, entonces la pregunta de la cual quisiera dar cuenta es cómo hemos llegado a esta situación. La primera respuesta que me doy, ¿no es cierto?, la plantea Gustavo Esteva, el concepto de desarrollo como un fundamento del sistema de lenguaje hegemónico. O sea, nadie en la mentalidad moderna que pueda comparársele como fuerza conductora del pensamiento y del comportamiento. A la vez, pocas palabras pueden ser tan tenues, frágiles, incapaces de dar sustancia y significado al pensamiento y la acción como esta. Gilbert Rist, otro también especialista en digamos, lo que son teorías del desarrollo, señala entonces que hubo un tiempo en que nuestra sociedad construía catedrales,
Actualmente construye Disneylandia, calificada también como Magic Worlds. Blancanieves y sus 7 enanos no son producto de nuestra imaginación, puesto que puede incluso hablarse con ellos. Yo por lo menos cuando estuve con mi mujer allá, se tomó fotos ahí con Pluto, ¿ya? Hemos ido 2 veces, digamos, lamentablemente nunca pudimos ir con nuestros hijos ni con nuestros nietos, ¿ya? Bueno, eran otros tiempos, ¿no es cierto? Y entonces todos podemos seguir haciendo como si fuera posible, como si el desarrollo fuera generalizable, como si la deuda internacional pudiera pagarse, como si fuera posible que los países pobres alcanzasen a los países ricos, como si fuera posible el crecimiento ilimitado, como si lo virtual pudiera triunfar sobre lo real. Y entonces vamos de alguna manera, desconstruyendo esta visión de mundo, ¿ya? Lester Sorow señala lo siguiente: no existe ninguna disciplina, excepto la economía, que intente hacer que el mundo actúe como ella cree que debería comportarse. Pero claro está, lo que el Homo sapiens hace y lo que el Homo economicus haría son frecuentemente cosas muy diferentes. Esto, sin embargo, no hace que el modelo básico esté equivocado, como sucedería en cualquier otra disciplina. Solo significa que se deberá tomar acciones para torcer al Homo sapiens de conformidad con el Homo economicus. De esta forma, en vez de ajustar la teoría a la realidad, se ajusta la realidad a la teoría. Y hay gente que todavía sostiene que esa disciplina, ¿no es cierto?, es equivalente a las disciplinas propias del ámbito de la ciencia natural. Y entonces, bueno, los juristas, ¿no es cierto?, los abogados hacen uso de este aforismo, ¿no es cierto?, que ya a confesión de parte, relevo de prueba. Lo dice Kenneth Boulding, fue profesor de economía durante toda su vida, digamos, profesional en la Universidad de Colorado. Fue además presidente de la Asociación de Economistas de Estados Unidos y además presidente para la Asociación para el Avance de la Ciencia, en la Asociación Norteamericana. Aquel que crea que el crecimiento exponencial puede continuar perpetuamente en un mundo finito, o es un imbécil o un economista. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, ¿no somos imbéciles o economistas? Y entonces, claro, estamos instalados entonces en mitos economicistas. Señalo aquí muy rápidamente algunos de ellos. O sea, estos están instalados profundamente en el imaginario. No me voy ya he intentado en otros trabajos, en otras presentaciones, dar cuenta de cómo se fue instalando este mito, pero lo concreto, ¿no es cierto?, que ese mito está constituido por, llamémoslo, submitos, y se expresan en afirmaciones como la siguiente: pues más siempre es igual a mejor. La calidad de vida es igual a cantidad de bienes. El crecimiento es igual a desarrollo. Liberalizar los mercados es conveniente y necesario para todas, para todos, para todas las economías, para todas las sociedades. La libertad de elección en el mercado nos hace más libres. El crecimiento elimina la pobreza. La tecnología todo lo puede. La naturaleza no es imprescindible. A ver, todo este conjunto de mitos ustedes los van a encontrar cotidianamente en la prensa y en los discursos de las derechas, para decirlo muy claramente, en los discursos empresariales. O sea, se inicia en cualquier reunión en el ámbito empresarial enunciando algunos de estos mitos, ¿ya? Y entonces, claro, eso conduce a que nuestros estilos de vida, de costumbres de vivienda, alimentación, de crecimiento, actividades, comercio y viaje, son de hecho formas de negación del problema. Y son con nuestras adicciones civilizatorias se manifiesta una negativa a responder a las señales naturales del planeta que hoy se hacen presentes en el cambio climático, en el sistema climático. Es algo que lo estamos evidenciando, o sea, calores como nunca, una prolongación aquí de la primavera, no, del otoño, ¿no es cierto? Digamos que parece más propiamente casi verano, ¿ya? Todo eso son indicativos de una errónea filosofía de autonomía liberal y del desconocimiento del mecanismo cosmológico y una carencia de la conciencia espiritual sobre nuestra ubicación en un cosmos que está conectado a través del tiempo y el espacio por el espíritu, así como por complejos sistemas materiales como el clima. Y entonces, de alguna manera, hay autores que han descrito, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está pasando. Entonces, el caso específico de Lipovetsky, quien señala el nacimiento del turboconsumidor. Él dice, en las décadas recientes ha nacido un homo consuméricos de tercer tipo, una especie de turboconsumidor desatado, móvil y flexible, liberado en buena medida de las antiguas culturas de clase, con gustos y adquisiciones imprevisibles. José Antonio Marina
a quien sigo desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y leo porque hace afirmaciones y, digamos, creo que es alguien que recomiendo fervientemente leer. Señala que ha surgido esto que llama la economía del deseo. Una nueva economía que deja de ser economía de la demanda para convertirse en economía de la oferta. Su función es producir sujetos deseantes. O lo que es igual, hacer a los individuos conscientes de sus carencias. Obligarles a que se sientan frustrados. Fomentar la envidia hacia el vecino. Inducir una torpe emulación inacabable para ofrecer después una salida fácil a su decepción. Comprar. Y los psiquiatras saben que comprar puede convertirse en una adicción y el común de los mortales reconocemos que comprar es un gran ansiolítico. Y entonces, claro, estamos instalados en adicciones civilizatorias. La primera de ellas ya la hemos señalado, la adicción al consumo. El World Watch, ¿no es cierto?, el año 2004 tituló su informe sobre la situación mundial Más ricos y gordos pero no más felices, ¿ya? Y señalaba entonces algo que nos describe, digamos, posiblemente todos los que estamos instalados aquí. Somos definidos como aquellos que utilizamos televisores, teléfonos, internet y que recibimos la cultura y los ideales que estos medios transmiten. Casi la mitad de ellos viven ahora en países en desarrollo que tienen el mayor potencial de expansión. El aumento del consumo ayudó a satisfacer necesidades básicas y a crear empleo, pero ese apetito se ha vuelto desmesurado y a medida que nos internamos en el nuevo siglo, perjudica a los sistemas naturales de los que dependemos y hace aún más difícil a los pobres del mundo satisfacer sus necesidades básicas. O sea, para decirlo en términos muy simples, mientras del conjunto de los habitantes del planeta había una minoría, que eran los habitantes del primer mundo, quienes de alguna manera podían vivir y desarrollar su forma, sus estilos de vida, no había tanto problema. Pues en último término lo que estamos viviendo, casi gran parte de lo que es el cambio climático son el efecto residual del consumo, ¿no es cierto?, de los países que se industrializaron primero. Pero el problema es que ahora a los chinos y a los indios se les ocurrió hacer lo mismo. Quiere decir de los latinoamericanos, que ya hace tiempo estábamos embarcados en esto. Y el problema es que los chinos y los indios son muchos. Entonces no hay planeta que aguante. Entonces el problema es el siguiente, o sea, siguiendo, digamos, un poco lo que plantea World Watch, esto el presidente Flavin, ¿no es cierto?, que era, dice, el alto porcentaje de obesidad y endeudamiento personal, la falta crónica de tiempo y el ambiente degradado son señales de que el consumo excesivo disminuye la calidad de vida de muchas personas. El desafío ahora es movilizar a gobiernos, empresas y ciudadanos para que dejen de concentrarse en la acumulación desenfrenada de bienes y se aboquen a buscar formas de asegurar una vida mejor para todos. Segunda adicción, la adicción a la energía. Allí los datos, no necesito nada más que presentar la tabla y inmediatamente, ¿no es cierto?, se puede concluir una situación bastante dramática. O sea, si todos consumimos tanta energía como consume la sociedad norteamericana, el planeta termina hirviendo, cocido, no sé cómo, con qué término podríamos, digamos, describirlo. Y hay una asimetría, ¿no es cierto?, el consumo de energía. Ahí las luces en la noche son la prueba más clara de ello. Y entonces, claro, ¿cuál es el problema que hay aquí? Hay una adicción fundamental. Y esa adicción fundamental, la razón del fracaso hasta ahora del movimiento ambientalista, o sea que llevamos ya décadas peleando, tratando de hacer, digamos, no fue que apelara a los sentimientos morales de la humanidad, que era de hecho la gran fuerza del movimiento. El esfuerzo se quedó corto porque no fue capaz de alterar el principio central de organización de la sociedad industrial, que es también su efecto fatal, su obstinada búsqueda del crecimiento a toda costa. Ahora estamos en el punto en que debemos finalmente tener éxito en la superación del crecimiento o enfrentar el fracaso no solo del movimiento ambientalista, sino que de la propia civilización. En eso estamos. Y entonces aquí hay algo que yo quisiera señalar, porque, digamos, en la lectura, la búsqueda que uno va haciendo, me encontré con un texto, ¿no es cierto?, que quisiera compartir con ustedes, y que demuestra entonces el absurdo esto de creer que se puede soñar, ¿no es cierto?, con un crecimiento infinito.
Asimov, en un texto bastante antiguo, el año 73, dice lo siguiente: si la población terrestre continúa duplicando su número cada 35 años como lo está haciendo ahora, cuando llegue el año 2600 será multiplicado por 100.000. La población alcanzará entonces los 630 millones de humanos. Nuestro planeta solo nos ofrecerá espacio para mantenernos de pie, pues se dispondrá únicamente de 3 centímetros cuadrados por persona en la superficie sólida, incluyendo Groenlandia y la Antártica. Es más, si la especie humana continúa multiplicándose al mismo ritmo, en el 3550, la masa total del tejido humano será igual a la masa de la Tierra. O sea, a mí esa cuestión me parece espeluznante. O sea, esa película en la cual uno llega, ¿no es cierto?, y hay un ente verde ahí que tiene brazo y qué sé yo, y que se traga todo y que es pura masa gelatinosa. Bueno, eso vamos a hacer, ¿no?, de seguir así. Pero entonces continúa diciendo lo siguiente: si hay quienes ven, como lo plantea en algunos de sus textos, ¿no es cierto?, Richman, un escape en la migración a otros planetas, cuestión en la cual hoy por hoy está embarcado parte importante del mundo empresarial, tendrán materia suficiente para alimentar esos pensamientos con el siguiente hecho. Suponiendo que hubiera 1.000.000 de millones de planetas habitables en el universo. O sea, 1.000.000 de millones. Yo no logro ni siquiera, pero uno lo puede decir, pero pensarlo es difícil, ¿eh? Bueno, de planetas habitables en el universo, y se pudiera transportar gente a cualquiera de ellos cuando se estimara conveniente. Descubrimos ya el cálculo cuántico, qué sé yo, algunas tantas fórmulas que existen en la ciencia ficción para poder lograr esto. Si fuera, ¿no es cierto?, así, teniendo presente el actual ritmo de crecimiento cuantitativo, cada uno de esos planetas quedaría abarrotado literalmente y solo ofrecería espacio para estar de pie allá por el año 5000. A ver, 5000, pensemos, si nosotros nos retrotraemos prácticamente, ¿no es cierto?, el año 5000 significa ¿cuánto? El Imperio Sumerio, una cosa así, ¿ya? Posiblemente parte de lo que fue, digamos, los primeros imperios, digamos, ciudades e imperios, ¿ya? O sea, estamos hablando entonces de un periodo relativamente corto en la historia del planeta. En nuestra historia, obviamente, que parece muy largo, pero no es tan excesivo. En el 7000, le estamos agregando 2000 años más, la masa humana sería igual a la masa de todo el universo conocido. Y es cuestión de números, ¿ya? Aquí hay estadísticos, está José Manuel, ¿no es cierto?, esta Concha que me dice que, ¿ya? Bueno, a ver, sigamos con Asimov. Entonces, ¿qué dice Asimov? Evidentemente la raza humana no puede crecer durante mucho tiempo al ritmo actual, prescindiendo de cuanto se haga respecto al suministro de alimentos, agua, minerales y energía. Y conste que no digo no querrá, no se atreverá o no deberá. Digo lisa y llanamente no puede. A ver, parte de estos mitos, digamos, que están instalados en nuestra imaginación son tremendamente potentes. Hay gente que muere, hay todo un negocio que se ha estado desarrollando, ¿no es cierto?, en la sociedad americana, por ejemplo, que todo el negocio asociado, digamos, a la muerte. Entonces ya no es la muerte, digamos, el negocio de la funeraria, sino que es gente que paga para que criogenicen sus cuerpos cuando se murieron. Entonces, en espera no de la resurrección de los muertos, de la cual nos enseñaron posiblemente en el catecismo, no, para esperar el milagro de la resurrección tecnológica. O sea, imagínense, yo me muero de viejo, ¿qué tecnología me va a poder hacer retornar, digamos, a que dejen de valerme los huesos, ¿no es cierto?, cuando hay exceso de humedad o cuando baja la temperatura o que, digamos, me duele la espalda, ¿no es cierto?, cuando estoy durante largo rato encorvado o que ya no pueda saltar, digamos, lo que saltaba cuando era joven. O sea, entonces allí, obviamente, ¿no es cierto?, hubo una suerte como de yo diría que de enfermedad, casi me atrevería a calificarlo casi como una patología, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, confrontemos esto que hemos planteado aquí con datos duros. La gran aceleración del siglo XX. La población humana pasó de 1,6 mil millones a 6.000 millones, 4 veces. Hoy somos más de 7.500 millones. O sea, llevamos 17 años de este siglo y resulta que ya
nos incrementamos en 1.500 millones. Prácticamente la población que teníamos a comienzos del siglo pasado. La economía mundial creció 14 veces, el uso de energía 16 veces, el uso de agua 9 veces, el incremento de dióxido de carbono 13 veces, las emisiones industriales 40 veces. Le agradezco a José Manuel que me proveyó de estos datos en unos tantos trabajos. Entonces, a ver, lo que tenemos entonces es un desborde de los límites. Las actuales formas de producción y de consumo superan con creces los límites ecológicos del planeta y están conduciéndonos a una catástrofe devastadora. La explotación irracional de los recursos naturales, la industrialización incontenible, la hiperurbanización, la contaminación de la biosfera, la sobrepoblación, el calentamiento global, la acelerada desaparición de especies son, entre otros, los resultados de una visión de mundo y de un imaginario profundamente autodestructivo que es imprescindible modificar. Si no lo modificamos, estamos fritos. Un ejemplo. Gran parte de lo que es los discursos, digamos, respecto a la economía global, plantea entonces ya soluciones de este tipo. Autos y la RECE. Los íconos un poco casi paradigmáticos del siglo XX. Por cada 2 humanos que nacen al año se construye un auto. Al 2010 el parque vehicular alcanzó los 1.000 millones. Producen el 15% de los gases que contaminan la atmósfera y cada uno en su construcción produce entre 15 a 20 toneladas de residuos. Las RECE pesan más que todos los seres humanos. Hacia el 2001 eran más de 1.530 millones emitiendo metano y óxido nitroso, gases que inducen al calentamiento global. La expansión de la ganadería vacuna, por otra parte, es la principal causa de destrucción de millones de hectáreas de selvas tropicales. Ivan Illich, en un texto, digamos, del año 74, planteaba algo que nos permite preguntarnos sobre si esto es racionalidad o estupidez. Señaló que un americano típico, posiblemente, ¿no es cierto?, lo que era aplicable al americano típico es lo que es aplicable hoy por hoy al latinoamericano típico, ¿no es cierto? Consagra al año más de 1.600 horas su automóvil sentado dentro de él, en marcha o parado, trabajando para pagarlo, para pagar gasolina, llantas, peajes, seguro, infracciones e impuestos para las carreteras federales y los estacionamientos comunales. Le consagra 4 horas al día en las que se sirve de él, se ocupa de él o trabaja para él. Y no se han tomado en cuenta todas sus actividades orientadas por el transporte, el tiempo que consume en el hospital, en el tribunal y en el taller mecánico, el tiempo pasado en la televisión viendo publicidad automovilística, el tiempo invertido en ganar dinero para viajar en avión o en tren. Sin duda, con estas actividades hace marchar la economía, procura trabajo a sus compañeros, ingreso a los jeques de Arabia y justificación a Nixon para su guerra en Asia. Lo decía el año 74. O podríamos decir lo mismo, ¿no es cierto?, de, digamos, los recientes presidentes de Estados Unidos. O sea, todas las intervenciones que hay hoy por hoy que han desestabilizado absolutamente el sistema internacional en todo lo que es el Medio Oriente, tienen por propósito, ¿no es cierto?, cautelar qué cosa, los recursos, el acceso al petróleo. Y específicamente, ¿no es cierto?, la actitud norteamericana frente a Venezuela tiene una explicación fundamentalmente de ese tipo. Pero si nos preguntamos de qué manera estas 1.600 horas, que son una estimación mínima, contribuyen a su circulación, la situación se ve diferente. Estas 1.600 horas le sirven para hacer unos 10.000 kilómetros de camino. O sea, 6 kilómetros en una hora. Es exactamente lo mismo que alcanzan los hombres de los países que no tienen industria del transporte. Pero mientras el norteamericano consagra la circulación una cuarta parte del tiempo social disponible, en las sociedades no motorizadas se destina a este fin entre un 3 a un 8% del tiempo social. Lo que diferencia la circulación en un país rico y en un país pobre no es una mayor eficacia, sino la obligación de consumir en dosis altas las energías condicionadas por la industria del transporte. Sin embargo, se nos plantea entonces una suerte de dilema civilizatorio: alimentos para humanos o alimentos para auto y res. El capitalismo verde, la panacea que está planteando en gran parte de los países, ¿no es cierto?, del tercer mundo, es la introducción de fundamentalmente productos lo que se llama, ¿no es cierto?, la bioagricultura, ¿ya?, y que fundamentalmente implica, ¿no es cierto?, introducir cultivos de palma africana, de caña de azúcar para efectos de producir etanol,
que lo que busca es fundamentalmente sustituir, ¿no es cierto?, el petróleo, con el criterio siguiente. O sea, a ver, el petróleo hay una cantidad escasa que es fundamentalmente producto de las grandes transformaciones geológicas experimentadas por el planeta, lo que llamamos, digamos, combustibles fósiles. Entonces aquí tendríamos entonces energías renovables, dicen. ¿Ah? ¿Y renovables sobre la base de qué? De transformar entonces los alimentos para humanos en alimentos para seguir entonces en este modo suicida de producción en el cual estamos instalados. Y eso, digamos, haciendo que entonces en definitiva los que van a poder terminar consumiendo, ¿no es cierto?, los bifes de ganado, digamos, o los que puedan transitar a altas velocidades van a terminar siendo unos pocos del planeta, para aquellos, digamos, que estarán destinados, como lo plantea Lovelock, a sobrevivir. Entonces la pregunta del millón: ¿es sustentable este ritmo de crecimiento? ¿Es sustentable esta forma de distribución del bienestar? Aquí encontré estas fotos para ¿cómo se llama?, para responder a esta pregunta. Es el lago Popó. Yo aprendí cuando era todavía escolar, la educación básica, que había entonces el segundo cuerpo de agua más grande del continente americano era sudamericano era el lago Popó en Bolivia. O sea, después del Titicaca venía este lago. Lo que queda de este lago hoy por hoy es eso que ven ustedes allá. O sea, no hay prácticamente agua. Ocurrió lo mismo que en el mar Aral. ¿Ya? Se acabó. ¿Ya? Eso es lo que ha permitido entonces de que comencemos a hablar del antropoceno. O sea, ya después de un largo debate, ¿no es cierto?, los geólogos se han puesto de acuerdo entonces que ya estamos entrando, ¿no es cierto?, en una nueva era geológica. ¿Ya? ¿Es sustentable esta forma de distribución del bienestar? Y ustedes ven allí, ¿no es cierto?, esos campos de golf, y al lado entonces los campamentos, favelas, o como quieran llamarlo. Y entonces esta otra foto muestra allí cómo están allí disfrutando algunos y los otros encaramados, ¿no es cierto?, tratando de pasar la frontera los murallones o los muros, el nuevo muro de Berlín que pretende construir el presidente Trump. Y además pasarle la cuenta a los mexicanos, digamos, para que lo paguen, ¿no?, o para que lo copaguen, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un callejón sin salida. El modelo dominante es insustentable. Uno, porque en un mundo finito no hay crecimiento ilimitado. Dos, porque la globalización de este modelo lleva al colapso del planeta. Tres, porque la explotación de la naturaleza viene a ser un boomerang suicida para el ser humano. Cuatro, porque las ganancias del desarrollo se privatizan mientras las pérdidas se socializan. Y cinco, porque el modelo se impone a sangre y fuego, se militariza. Y hay algo que frecuentemente olvidamos: la lógica del capital. El capital requiere por su propia naturaleza, su insaciabilidad y codicia, mantener su tasa de ganancia. Y para ello le es necesario seguir explotando lo que sea posible. Su lógica es convertir todo en objeto de ganancia. Para ello todo lo que es abundante lo torna escaso y así puede asignarle precios que hacen posible mercantilizarlo. El crecimiento permanente está en su ADN, no puede dejar de crecer. Su voracidad no tiene límite y no está conduciendo hacia un suicidio colectivo. Obviamente, con todo esto que he presentado acá, estamos en el fin de una época. Y entonces lo que yo quisiera traer, digamos, presente acá es lo siguiente. Todos los actuales dispositivos hegemónicos, científicos, tecnológicos, políticos y culturales, todos los relatos ya que hemos construido sobre nosotros mismos, fueron acuñados en un momento histórico en el contexto cultural de la modernidad en el cual se creyó posible el crecimiento sin límites. No existían los límites. ¿Ya? Ese es un fenómeno, por así decirlo, que tiene una incorporación reciente en nuestro pensamiento. La década de los 70, ¿ya?, del siglo recién pasado. La nueva realidad emergente entonces nos exige revisarlo para hacerlos coherentes con la nueva situación histórica que vivimos. Y eso implica revisar todo lo que tenemos, ¿ya?, incluso esta institución que llamamos universidad, ¿no es cierto?, academia, ¿ya?, nuestras prácticas.
Entonces quisiera para eso intentar avanzar algún tipo de propuesta. O sea, después esta visión tremendamente como negativa. Yo soy catastrofista por naturaleza, ¿ya? O sea, cuando me levanto en la mañana y me preguntan cómo dormiste, siempre he dormido mal, ¿ya? Porque después me voy dando ánimo durante el día, pero es como, yo digo, preferible pasar de mal a mejor, ¿ya? Entonces, creo que es una suerte de optimismo camuflado. Entonces, bueno, premisas necesarias para un cambio de visión de mundo y el paradigma civilizatorio. 3 ideas fuerza. La primera, la plantea Gandhi. Es robo tomar algo de otra persona aun cuando nos lo permita si no tenemos real necesidad de ello. No deberíamos recibir ni una sola cosa que no necesitemos. No siempre nos damos cuenta de nuestras necesidades reales, por lo cual la mayoría de nosotros multiplicamos nuestras carencias convirtiéndonos inconscientemente en ladrones. Si le dedicáramos una pequeña reflexión al tema, veríamos que podemos desembarazarnos de una gran cantidad de necesidades. Quien practique la observancia del no robar, llegará a una reducción progresiva de lo que necesita. El origen de gran parte de la efectiva pobreza que hay en el mundo son las violaciones al principio del no robar. Primera idea. Segunda idea. Un biólogo colombiano nos señala lo siguiente. Estamos muy cerca del punto del no retorno. Aquel punto en el que los sistemas de regulación naturales se disparan en el sentido de retroalimentación positiva. Cuando el enfermo llega a los 42 grados de fiebre, se activa la combustión interna y se dispara un círculo vicioso. Más calor, más combustión, más combustión, más calor y el enfermo muere. Ojalá que no ocurra, ¿no es cierto?, esto con nuestros sistemas climáticos. Porque de ser así, ahí no tenemos nada más que agregar. El tercer elemento, digamos, de un amigo común de algunos de los que estamos acá, Joaquín Chimo García Roca, que introduce un concepto que, a mi entender, es tremendamente potente, lo que él llama la solidaridad por abajamiento. Obliga a renunciar al disfrute de algunos derechos e incluso ir en contra de nuestros propios intereses. La solidaridad exige hoy que los fuertes se abajen con los débiles, puesto que en un mundo único, desigual y antagónico, no es posible ser solidario sin quedar afectado radicalmente el propio bienestar, ya que nuestro modo de vida no puede generalizarse a toda la humanidad. Esta solidaridad consiste en organizar entonces todo, repensar nuestras instituciones, repensar nuestras prácticas desde los derechos de los menos iguales, de los desheredados del mundo, digamos, de los últimos. Se trata de bajarse hacia ellos, ya que no va a ser posible que ellos suban al nivel que hemos alcanzado nosotros. El nuevo vínculo social debería tener como meta la creación de una única familia humana, puesto que la idea de pacto-contrato consiste en dar a cada uno lo suyo, pero las relaciones familiares son radicalmente diferentes. En la familia se da un juego asimétrico en el que cada uno es atendido según sus necesidades. En su interior circulan los dones entre viejos y jóvenes, entre sanos y enfermos, entre hombres y mujeres. Y es esta circulación de bienes la que asegura su existencia como familia y convierte a sus miembros en aliados. La mundialización necesita a los ciudadanos del sur como parte de esa familia humana y no solo como los consumidores que necesita un mercado global. Es hora de desarrollar una solidaridad que vaya más allá de la que llevó al movimiento obrero en el siglo XIX. Una solidaridad por ascensión que pretendía cambiar el sistema, más allá de la solidaridad por distribución que creó el Estado de Bienestar, que ya solo pretendía mejorar el sistema. Se trata ahora de crear una solidaridad por abajamiento, una solidaridad compasiva que sea capaz de ir contra los intereses de los países ricos y de generar vida y desarrollo humano en todo el planeta. Un nuevo criterio para juzgar nuestras prácticas culturales. La noción de sustentabilidad nos ha permitido introducir este criterio para juzgar instituciones y prácticas vigentes en lo que llamamos sociedades modernas. Al igual que muchos otros conceptos en la historia de las ideas, hay una cierta parte de novedad intrínseca al concepto, que al ser tal ya comienza a cuestionar ideas previas y abrir paso a otras concepciones distintas de las dominantes. Nos alimenta la profunda convicción de que es imprescindible transitar desde una nueva cosmovisión que sustituya la aún vigente. La idea de sustentabilidad nos está ayudando a diseñar y dibujar una nueva visión, una nueva comprensión, una nueva cosmología urgente y necesaria para enfrentar los enormes desafíos que estamos enfrentando como especie.
Y entonces frente a esto nos encontramos con propuestas de más de lo mismo, el capitalismo verde, al cual ya he hecho referencia, incluso la propuesta que hicieron los movimientos ecologistas, ¿no es cierto?, europeos, de la desmaterialización de la economía. En el fondo significa llevar, digamos, a la periferia del planeta lo que sería la externalidad, ¿no es cierto?, del sistema, ¿ya? Y entonces, en definitiva, hay propuestas propuestas que están planteándose para recuperar, para superar esta crisis civilizatoria y recuperar la cordura perdida, porque en el fondo nuestra enfermedad es una enfermedad de desmesura, o sea, de desconocimiento de los límites, de exuberancia, ¿ya? Como bien lo plantea Catton, un sociólogo ambiental norteamericano, que estamos rebasados, pero en todos los planos, ¿ya? Y entonces, en el fondo, esas propuestas, bueno, han surgido en torno a lo que es el Sumak Kawsay, que implica recuperar la visión de mundo propia del pueblo altoandinos, digamos, en América del Sur. La propuesta que nosotros hicimos, digamos, ya muchos años atrás, ya tiene 30 años de desarrollo a escala humana, lo que es la ecología profunda de Arnonés, las tesis respecto al decrecimiento que son planteadas por, digamos, Latouche y otros, la biomimesis, de la cual nos habla Richman, los caminos de la solidaridad y la sustentabilidad, digamos, de los cuales está hablando de ella hace mucho tiempo Raceto, y la propuesta del ecosocialismo, que ha ido progresivamente, ¿no es cierto?, acuñándose, en la cual me reconozco. Desde la cosmovisión indígena, el mejoramiento social, su desarrollo, como nos señala Alberto Acosta, es una categoría en permanente construcción y reproducción. En ella está en juego la vida misma. Siguiendo con este planteamiento holístico, por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el buen vivir. Los bienes materiales no son los únicos determinantes. Hay otros valores en juego. El conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los comportamientos éticos, incluso espirituales, en la relación con la sociedad y la naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros. El buen vivir aparece como una categoría en la filosofía de vida de las sociedades indígenas ancestrales que ha ido perdiendo terreno por efecto de las prácticas y mensajes de la modernidad occidental. Su aporte, sin embargo, sin llegar a una equivocada idealización, nos invita a asumir otros saberes y otras prácticas. O sea, es algo que ya está ido incorporándose progresivamente en la academia latinoamericana, el reconocimiento de lo que son los otros saberes. Una cuestión, digamos, que hará 30 años atrás la teoría social latinoamericana no tenía respuesta. Recuerdo la reflexión de José Nun respecto a eso, digamos, siempre había que, digamos, mantenerse dentro de lo que nos plantea el episteme aristotélico, o sea, digamos, el principio del tercio excluido, verdad o no verdad. Y resulta que en la práctica lo que hemos ido descubriendo, digamos, fundamentalmente es que las cosas no son, digamos, binarias. Independientemente que estemos transitando en una perspectiva binaria. A mí lo que me preocupó justamente en el contexto de una de las intervenciones que vi hoy en la tarde tiene que ver justamente con eso. O sea, a la larga nosotros estamos transitando en una perspectiva en la cual hemos ido reduciendo la complejidad mediante un proceso de creciente abstracción. Y los medios, digamos, de alguna manera, todo aquello que apunta a la perspectiva de una inteligencia artificial va significando más y más abstracción. Hemos logrado generar una fórmula mágica del 0-1, ¿ya?, en una realidad que es más compleja que la propuesta binaria que nos hace Aristóteles. Sin embargo, hemos logrado desarrollar la tecnología binaria, que hoy por hoy, entonces, gracias al avance tecnológico, al avance tecnocientífico, opera a unas velocidades, pero descomunalmente aceleradas, y que van implicando entonces la posibilidad de ir replicando, ¿ya?, el propio pensamiento humano, de ir replicando incluso las propias emociones humanas, y entonces estamos ante el escenario de la eventual aparición de lo que Kurzweil llama la singularidad, el momento en el cual la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. En ese lugar, entonces, nuestro aporte al proceso evolutivo de la vida va a haber terminado. Nos podemos transformar entonces en los guatoncitos, esos que aparecen en la película Wall-E, ¿ya? Y entonces ahí chupando, tomando, digamos, una caipiriña o un, digamos, no sé, por gazpacho, a los que les gusta el gazpacho, o un pisco sour, o lo que fuere, ¿ya? Mientras las máquinas van a seguir
digamos, haciéndose responsables de la evolución del universo. Bueno, ese es como... Ahora, entonces en esta perspectiva, veamos lo que plantea, digamos, la ecología profunda, lo que podríamos llamar una sostenibilidad fuerte. Rechaza la imagen del hombre en el medio ambiente a favor de una imagen relacional, de campo total. Plantea la igualdad biosférica, el igual derecho a vivir y florecer de todas las formas, digamos, de existencia existentes, ¿ya? Que han podido, digamos, todas tienen una potencialidad, una virtualidad que desplegar. Los principios de diversidad y de simbiosis, una postura anticlasista, el combate a la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, plantea, digamos, frente a las visiones de complicación en la cual, digamos, de alguna manera nuestras sociedades actuales están absolutamente como inmersas, ¿ya? Una situación de reconocimiento de la complejidad y entonces de las distintas miradas, digamos, de las miradas que de alguna manera, con las cuales de alguna manera la vida, digamos, se va manifestando y va encontrando cursos de acción que son en muchos casos absolutamente emergentes, ¿ya? Y la valoración de lo que es la autonomía local, las autonomías locales y la descentralización. La idea de sustentabilidad. ¿Qué nos señala la idea de sustentabilidad? Tratando de sintetizar la enorme riqueza de reflexión producida en torno al concepto, lo diré de la siguiente manera: ¿cuál es un imperativo kantiano? Debemos heredar a nuestros descendientes al menos la misma riqueza de potencialidades de vivir plenamente la condición humana que nosotros hemos podido vivir. ¿Qué está implícito en esta idea? Una noción de solidaridad intergeneracional, sumatoria, de dos valores, digamos, lealtad más justicia. Esto es una lealtad ampliada e incluyente. Rijman señala que sostenibilidad es vivir dentro de los límites de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir desarrollo sostenible sino vivir dentro de los límites de la naturaleza con justicia social y con una vida humana plena? Necesitamos entonces imprescindiblemente economías vivientes o biomiméticas. Requerimos transitar hacia economías que son, digamos, aquellas que imitan las características de los sistemas vivos saludables encontrados en la naturaleza. Resumiendo lo que nos ha aportado la biología al respecto, podemos señalar que tales sistemas son autodirigidos, autoorganizantes y cooperativos, localizados y adaptados al lugar, contenidos y limitados por fronteras permeables, frugales y capaces de compartir, y a la vez diversos y creativos. Necesitamos economías solidarias. Es necesario que la solidaridad se introduzca en la economía misma y que opere y actúe en las distintas fases del ciclo económico, o sea, la producción, circulación, consumo y acumulación. Ello implica producir con solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con solidaridad, acumular y desarrollar con solidaridad. Y que se introduzca y comparezca también en la teoría económica, superando una ausencia muy notoria en una disciplina en la cual el concepto de solidaridad pareciera no encajar apropiadamente. Entonces, ¿qué podemos concluir eso? Como lo afirma José Manuel presente aquí, no es posible que todos los países apoyen su economía sobre un déficit físico y territorial a cubrir con cargo al resto del mundo, que es utilizado como base de recursos y sumidero de residuos, como tampoco lo es que inclinen su metabolismo hacia el uso masivamente creciente de recursos no renovables. Y como lo plantea Daly, las consecuencias económicas y sociales del estado estacionario son enormes y revolucionarias. Los flujos físicos de producción y de consumo se deben minimizar y no maximizar en función de una población y un nivel de vida deseable. El concepto central debe ser el acervo de riqueza y no como ahora el flujo de ingreso y consumo. Además, el acervo no debe crecer. Por diversos motivos, el problema más importante del estado estacionario no será la producción, sino la distribución. Ya no se podrá soslayar el problema de las participaciones relativas apelando al crecimiento, ni esgrimir el argumento de que todos serán felices con tal de que la participación absoluta de cada uno aumente sin tener en cuenta la participación relativa. La participación absoluta y relativa irán de la mano y la división de la riqueza física será un juego de suma cero. En esta perspectiva, entonces, el camino, me parece a mí que tiene que ser una sociedad que denomino ecosocialista. Es un tipo de sociedad sustentable, solidaria y ecológica. Una sociedad donde lo que se trabaja preferentemente va a ser la oferta de satisfactores
tanto en calidad como en cantidad, enriqueciendo las formas como damos cuenta de nuestras necesidades humanas. Es importante tener presente que los satisfactores, en cuanto son los elementos inmateriales de una cultura, no tienen peso entrópico, o su peso entrópico es insignificante, y consecuentemente entonces no generan carga sobre el medio ambiente. Los satisfactores son las formas culturales, son lo más propiamente humano porque es lo que creamos culturalmente. Y lo creamos culturalmente a partir fundamentalmente de cuestiones que están en nuestra propia naturaleza, a partir de nuestra inteligencia, a partir de nuestra compasión, a partir de nuestra creatividad. No requerimos elementos materiales para eso. Los bienes son elementos también construidos culturalmente, pero que tienen peso entrópico. ¿Ya? La composición de riqueza propia de este tipo de sociedad es la dotación de mayores y mejores satisfactores. La pobreza sería la existencia de satisfactores de menor calidad y en menor cantidad. Los bienes, al igual que los satisfactores, los producimos culturalmente, pero los bienes tienen un límite umbral puesto por su materialidad, que es lo que olvidan quienes confunden crecimiento y desarrollo. Lo que no tiene límites son los satisfactores. Formas mediante las cuales damos cuenta de nuestras necesidades, maneras de ser, tener y hacer y estar en el mundo del cual formamos parte, que por su propia naturaleza son inmateriales, pero a la vez son algo que construimos en la relación con otros seres humanos. Esto es en la producción de cultura. Y más aún, si hacemos uso de satisfactores sinérgicos, pues abrimos espacio al enorme potencial de la creatividad, de la cooperación y de la solidaridad entre los seres humanos. Concluyo, ¿no es cierto?, con esta afirmación de Víctor Toledo: si otro mundo es posible, este será el de una democracia solar, participativa e incluyente. Una tecnología que imite los pulsos de la naturaleza, un conocimiento holístico donde pensar y sentir sean las dos caras de la misma esfera, un sentido de equidad que incluya al resto de los seres vivos y, en fin, una sociedad sustentable dominada por formas de vida orgánica. Estamos ante una tarea descomunal y urgente. Ese es el tamaño del reto. Y para concluir, voy a hacer un regalito. Este lindo poema de Gustavo Pereira fue Premio Nacional de Literatura de Venezuela en el año 2007. Y dice lo siguiente: los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriqué Yetacú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas Enú Parupué, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón Yeguán Enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejocoji, el sol del pecho para nombrar el alma. Para decir amigo dicen ma jocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen emo nikitame, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón la buena gente que somos lo llamamos salvaje. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas, de debate incluso. Yo creo que han salido muchos temas. Al final, esto de desarrollo y la sostenibilidad pues tiene un punto de vista integral y yo creo que tiene mucho que ver con todos los cursos que se están dando. No sé si alguien tiene alguna pregunta en concreto. Cedo micrófono. Empezamos como un turno de preguntas. Sí, por favor, allá. Sí. Buenas tardes. En Buenas primer tardes. lugar, agradecerte la conferencia y supongo que darás mucho en este tipo de conferencias. Falta hacen, ¿eh? No quiero robar mucho espacio, aunque parece que no tiene importancia porque parece que hay poca gente dispuesta a participar, ¿no? Pero a veces también robamos el espacio en este tipo de cosas, también otro robo. A mí me ha impresionado las fotos que nos has mostrado del agua. Yo he estado este fin de semana pasado en Jaén, soy de un pueblo de Jaén, se llama Vilche, y allí hay 3 pantanos. Te podría facilitar fotos con las mismas condiciones de los pantanos de allí, ¿no? Y de pantanos de España, los que quieras.
Sin embargo, la gente de mi pueblo, como la gente de Alcalá de Henares, donde vivo, no cierra el grifo del agua. En la presa del Sorbe está también cerrando. Dentro de poco la Comunidad de Madrid estamos tomando lodo. O sea, no cerramos el grifo del agua, seguimos el mismo tipo de ducha, no cerramos la ducha cuando nos duchamos, mientras nos enjabonamos. O sea, me parece que a mí estas cosas me hacen un cuestionamiento personal, porque ya no me preocupo de qué está haciendo el gobierno, pero qué estoy haciendo yo me parece muy grave, Entonces, seguramente estoy robando espacio, estoy robando energía, estoy robando ideas, o sea, me paso la vida de ladrona. Entonces, yo no sé si en un ambiente como este, que es la universidad, esto lo podemos ver como palabra o es que se impone un paso. Desde mi punto de vista, de verdad que personal, porque no veo otra forma en estos momentos, ¿no? Pero, sobre todo, a mí me ha dado esto mucho cuestionamiento personal, ¿eh? Gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que tú señalas. Hay un autor, no recuerdo en este momento el nombre del autor, pero de una, digamos, de esa suerte de trilogía o cuatrilogía de ciencia ficción que se llama Dune, y que habla de un planeta Arrakis, digamos, que es un planeta en el cual, digamos, lo que no hay es agua. Y entonces la máxima prodigalidad es justamente que cuando muere, ¿no es cierto?, un ser humano, prácticamente le extraen todo lo que es el agua de su cuerpo para poder compartirlo en la comunidad, ¿ya? Y entonces, claro, a ver, vamos transitando aceleradamente en esa dirección. O sea, para decirlo en términos muy claros, uno de los problemas fundamentales que vamos a tener van a ser problemas de acceso al agua. Y entonces yo lo señalo en un país en el cual se privatizó, digamos, el agua, dejó de ser un bien, digamos, público. Y entonces hoy estamos en una pelea por intentar que digamos, retorne, ¿no es cierto?, a su condición de bien público. ¿Ya? Pero, a ver, entendamos, hay una suerte de desafío extraordinariamente grande, porque lo que pasa es que en el caso incluso, por ejemplo, del caso, hablo de mi propio país, o sea, Chile pretende transformarse en una potencia agroexportadora, y entonces lo que uno va encontrándose es lo siguiente, o sea, con que hay una permanente disputa por los recursos de agua que han implicado entonces que los campesinos de las sierras de lo que es en la zona del extremo norte de mi país, o sea, estoy hablando entonces las quebradas que quedan en el desierto de Tarapacá, ¿ya? Que allí son campesinos que van encontrándose con que cada vez tienen digamos, regueros que traen cada vez menos agua. Entonces, ellos han vivido allí y están, incluso desarrollaron, el propio pueblo aymara desarrolló una modalidad que en algún momento, años atrás, con un colega que trabajó conmigo, había estudiado muy profundamente, entonces, de las formas como más avanzadas que hay en términos de la administración colectiva del agua, ¿ya? De las formas más racionales que existían, digamos, casi a nivel mundial, ¿ya? Entonces, toda una serie de rituales asociados al uso del agua, que hoy por hoy, ¿no es cierto?, ya, a ver, se han transformado casi en ritos que no tienen un sustento material. ¿Por qué? Porque ya no tienen agua. Y el agua, entonces, se usa ¿para qué? Para posibilitar fundamentalmente la expansión de la gran minería. Entonces, está claro, o sea, tú haces perforaciones, ¿no es cierto?, que en la práctica van vaciando todo lo que eran las napas existentes, no solamente, por así decirlo, en lo que es parte de su territorio, sino que tienen una capacidad para poder llegar incluso mucho más allá. Y entonces, el gran problema, entonces tú dices, bueno, ¿y qué va a pasar, ¿no es cierto?, frente a ese tipo de situaciones? Cuando, a ver, a mí me tocó ver una cosa que para mí fue absolutamente inexplicable, en una visita estoy hablando de 25 años atrás, visitando un pueblo cercano a Dolores Hidalgo, estamos hablando de 200, 300 kilómetros de Ciudad de México. Como yo había tenido alguna experiencia en el sector agrícola, en la época en la cual estuve en tarea de la reforma agraria, algo sabía, digamos, y también planificación, algo sabía de la posibilidad de construir tranques, represas, no sé, ese tipo de cosas. Entonces me encuentro con campesinos que no tenían agua y les digo, bueno, pero ¿qué ustedes no usan aquí, por lo menos para embalsar las aguas lluvias? Y me dicen, la ley nos lo prohíbe, la Constitución lo prohíbe. O sea, para decirlo en términos muy claros, campesinos que viven a 200, 300 kilómetros de Ciudad de México no tienen acceso al agua porque esa agua
está destinado a abastecer la población de Ciudad de México. O sea, entonces hay obviamente, ¿no es cierto?, allí problemas que, a ver, son cada vez mayores, crecientes, ¿no es cierto?, y que en definitiva, frente a lo cual, claro, lo que está detrás de todo esto es, ya señalé, ¿no es cierto?, la lógica del capital. Sí, por favor. Siguiendo con el tema, empezaste un poco básicamente con un glacial en el que luego, digamos, sirve como detonante para hacia dónde vamos con esta visión del capitalismo salvaje. En este curso de la economía social solidaria, que a mi modo de ver todavía sigue fortaleciendo parte del sistema, creo que necesitamos revisar nuevamente los saberes antiguos. En estos procesos históricos, si no revisamos nuestra propia historia, como el buen vivir, por ejemplo, de la cultura aymara, lo que está sucediendo ahorita en toda América Latina, como es esta salvaje minería que realmente está matando seres humanos, está creando problemas sociales, no se respetan los derechos de las comunidades indígenas, no participan como tal, sin embargo, rigen tal, ¿no? Y a veces las intervenciones también foráneas permiten llamarles salvajes cuando son los que mejor saben vivir con la naturaleza o convivir con eso de ahí, ¿no? Nuestra selva amazónica que se nos está cargando, y hay ciudades enteras en que la gente vive con metales pesados en su cuerpo y sin embargo no aprendemos, dejamos andar. ¿Cómo hacemos esto para que la solidaridad internacional pueda parar esta manera demencial, ¿no? ¿Cómo construir ciudades que rompan ese modelo de ir hacia el suicidio, como bien lo dijiste? Y uno de los problemas es la educación. Y la educación se privatiza. En algunas partes de Latinoamérica la tendencia es a privatizar el agua. Si no hay agua, no hay vida. ¿Cómo entonces creamos nuevamente, digamos, estas ciudades cooperativas? Esta globalización salvaje del capitalismo nos invita también a pensar en que tenemos que como ciudadanía participar y dar una respuesta planetaria, si no creo que no podremos parar esta demencia del capital. Me gustaría escucharte si has pensado alguna vez un modelo de gobernanza de este tipo, ¿no? Y sobre todo en nuestros saberes de la comunidad andina, en aquella época del Tahuantinsuyo, donde se sabía convidar, ¿no? Que nos contaras si alguna idea se te ha ocurrido. Mira, yo he estado desde hace ya algunos años, habían ideas que había articulado, ¿no es cierto? Y que progresivamente me he ido convenciendo el mayor grado de su validez, ¿ya? Mira, si uno piensa de alguna manera cómo se articula el surgimiento del capitalismo, se hace sobre la base de desarticular todo lo que fueron los comunes, las comunalidades, digamos en el fondo aquello que estaba muy instalado en el imaginario de la humanidad, introduciendo entonces lo que yo en algún momento llamaba la ideología de la escasez. O sea, lo que hacen es introducir entonces en nosotros una suerte como de miedo, apelando a algo que es un rasgo constitutivo de nuestra naturaleza. O sea, los humanos tenemos todavía gran parte de nuestro cerebro que tiene un origen reptiliano. Entonces, que está sobrepotenciado en nuestra capacidad para estresarnos, ¿ya? O sea, en definitiva, nosotros, lo que tenemos es lo siguiente, o sea, que cuando uno examina la propia propuesta que nosotros hicimos, la teoría de la necesidad humana, las mayores bestialidades que cometemos los seres humanos están vinculadas fundamentalmente por el problema de la seguridad o de la protección. En función de eso, digamos, es donde tú encuentras la mayor cantidad de lo que en nuestra nomenclatura llamamos los satisfactores, ¿no es cierto?, destructores, ¿ya? Entonces, claro, dándole vuelta en torno a esto, lo que tú vas viendo es lo siguiente, o sea, hay un momento en la humanidad en la cual en nuestro imaginario estaba anclado que en definitiva no podíamos ser tan diferentes unos de otros en términos de cómo vivíamos.
O sea, las sociedades matriarcales de las cuales nos hablan, digamos, la feminista o nos habla el propio Humberto Maturano, ¿cierto? Eran sociedades entonces que en la cual, por así decirlo, no existían los niveles de desigualdad que han existido en las sociedades patriarcales. Y entonces esa desigualdad, de alguna manera, si uno examina y ve en esa sociedad, hay determinado tipo de prácticas, como por ejemplo los potlatch. O sea, ¿quién tenía, por así decirlo, una suerte de resultados diferenciales en términos de lo que era el año agrícola o no sé, por la caza o lo que fuera? Pensemos en un momento, en distintos periodos históricos, momentos históricos, ¿no es cierto?, en los procesos evolutivos como especie. Bueno, en definitiva, al que le iba mejor, compartía con el resto. La primera forma económica fueron formas de, digamos, introducir la reciprocidad. No se podía comer todo el animal, pues. Se le podía. Entonces, aparecía como racional compartirlo con otro y de esa manera crear en el otro una obligación de reciprocidad. Si al otro le iba bien en la casa a la semana siguiente o al mes siguiente, bueno, a su vez iba a tener, digamos, asegurado, ¿no es cierto?, alimentación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa, de alguna manera, característica propia, los potlatch eran, en el fondo, significaban lo siguiente: sociedades que uno, claro, los ve absolutamente irracionales desde la perspectiva de la mirada, digamos, propia de los economistas, de las sociedades modernas. O sea, imagínate gente que para efectos de ser más querido en su comunidad terminaba, digamos, haciendo una fiestoca en la cual se comían todos y quedaba prácticamente con una mano atrás y otra adelante. Ya sea para celebrar el nacimiento de un nieto o para el matrimonio de una hija o lo que fuere. Pero en definitiva, entonces, fundamentalmente, si nosotros miramos, nuestra humanidad está muy asociada al compartir, y especialmente al compartir alimentos. ¿Ya? Yo leyendo mucho a Maturana, leyendo de los autores que han incursionado en esto, recuerdo que a mí me impresionó mucho cuando apareció una noticia, era unos 15 años atrás, 20 años atrás, en la prensa aquí en Europa, que descubrió una variedad de homo, digamos, una especie, ¿no es cierto?, asociada al sapiens, por allí por los Urales, digamos, ¿ya? Y entonces lo notable es lo siguiente, que el espécimen homínido tenía del orden de algo así como 60 años de edad, 70 años de edad, pues le calcularon los arqueólogos. Y resulta que entonces, uno dice, pero es que la edad en la cual durábamos los humanos en esa época no era más de 25, 30, 35 años. Y la razón era muy simple: perdíamos los dientes. Y todavía no habíamos inventado el fuego, entonces no sabíamos ablandar los alimentos. Teníamos que usar los dientes para desgarrar, digamos, lo que comíamos. Entonces, eso significaba entonces lo siguiente: que alguien amorosamente le masticó la comida para que ese ser humano, ese homínido parecido a nosotros, no sé, llamémoslo humanoide o como queramos llamarlo, digamos, pero para que ese ser pudiese vivir hasta esa edad. Entonces, en ese contexto, entonces tú dices, ¿qué es lo que necesitaba el capitalismo para instalarse? Destruir todo esto que está en nuestro imaginario. Entonces, lo que hace es destruir todas las comunalidades de una manera sistemática. Fíjate que la demostración más clara de eso es el comportamiento que tuvo la dictadura militar en cuando llegaron los neoliberales. Destruyeron todo lo que significara, ¿no es cierto?, por así decirlo, comunalidad. Atacaron, pero con dientes y muelas, no solo al movimiento sindical, no solamente a los partidos, digamos, políticos progresistas, de izquierda, sino que atacaron incluso al propio sistema cooperativo, ¿ya? Que tenía todas las bendiciones en esa época, ¿no es cierto?, y las sigue teniendo de la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Entonces, pero lo destruyeron de una manera sistemática. Nosotros teníamos un sistema cooperativo muy potente, muy fuerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo había que destruir todo lo que significara, ¿no es cierto?, entonces la posibilidad de mirar al otro, de referirse al otro, para instalar el más profundo, ¿no es cierto?, egoísmo, individualismo, digamos, en el imaginario. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Entonces, pensemos en las etapas iniciales del capitalismo industrial. Lo que se hace es destruir entonces los comunes, imposibilitar que las formas de trabajo que existían, ¿ya?, en definitiva pudieran seguirse reproduciendo. Se trataba de empujar a todos para que pudieran, digamos, de alguna manera transformarse en proletariado, en obreros industriales. Hay que recordar que hubo en ese momento movimientos sociales, ¿no es cierto?, para quemar las máquinas, ¿ya? Entonces en el fondo es eso, porque había intuitivamente, digamos, llamemos la clase,
no sé qué denominación teníamos que darle, no tenían conciencia para sí, qué sé yo, pero de alguna manera tenían intuitivamente esos seres humanos, ¿ya? Los últimos del sistema tenían una cierta capacidad para decir, mire, nos están destruyendo nuestras formas de vida, ¿ya? Y presentamos resistencia frente a eso. Bueno, pasaron la planadora, se instaló, digamos, el sistema, y entonces lo que se instaló en el imaginario fue lo siguiente: una noción de trabajo que fue empobrecida. Se asoció, ¿no es cierto?, a lo que podríamos denominar el empleo. Entonces, lo que tenemos nosotros instalado en el imaginario es el trabajo-empleo. Yo hice una investigación en los 80 con un antropólogo, que lo señalaba el otro día, comparamos diccionario de la lengua española, el de la RAE, ¿no es cierto?, un diccionario inglés, el Webster, que es uno de los mejores diccionarios en inglés, y diccionario del padre Ludovico Bertonio, de comienzos del siglo XVII, con 6.000 vocablos de la lengua aymara. Y nos dedicamos a ver palabras asociadas a la noción de trabajo. Encontramos 27 en idioma inglés, 17 en castellano y 121 palabras en el aymara. Y estamos hablando entonces que en castellano eran del orden de 45.000, 48.000, digamos en esa época estamos hablando de comienzos, digamos, de los 80, fines de los 70. En el inglés del orden sería unos 80.000 o 100.000, y en aymara apenas 6.000. Entonces, había por así decirlo, un imaginario en el cual la noción de trabajo era mucho más rica, más plena que la que tenemos hoy. Entonces se introdujo en nuestro imaginario esta noción de trabajo-empleo asociado, digamos, entonces a una entrega de tu tiempo en un periodo determinado de tu vida, digamos, una determinada, a cambio de una, digamos, remuneración, a cambio de un salario. Y entonces, la forma como administra el sistema, fundamentalmente es eso. El Papa Francisco hace una referencia, digamos, al tema, digamos, hablando de los miedos que están instalados en esta cultura. En el discurso que hizo con Chabambi, y posteriormente uno que hizo en Roma, hace referencia, ¿no es cierto?, en el discurso de los movimientos sociales, hace referencia al miedo instalado por el capitalismo. Y yo creo que la clave de ese miedo está vinculado con esto: el miedo a perder el empleo. Y si tú miras los discursos prácticamente de todos, digamos, los ofertones que hacen las derechas latinoamericanas, ¿ya?, en el fondo siempre lo que se plantea es el tema de los millones de empleos que van a crear, ¿ya? Y entonces, y lo que la gente entonces nos tienen de alguna manera dominados a través de esto. Y lo que hay que salirnos de esto, ¿por qué? Porque el avance tecnocientífico está implicando que el trabajo va a desaparecer, digamos, de alguna manera la forma de trabajo que conocemos. O sea, ya se están haciendo estimaciones, hay distintos estudios, gente que ha escrito libros, digamos, señalando, mire, el 30% de los arquitectos van a sobrar, digamos, ya aprovecho que estoy aquí para desquitarme, digamos. Después el 40% de los abogados, qué sé yo, el 50% de los geógrafos, el 80% de los sociólogos. Entonces van determinando entonces cupos, digamos, en los cuales se va a producir. Y a ver, estudios muy serio y mucho trabajo detrás de digamos, proyectos de investigación, ¿no es cierto?, muy serias. Y entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es decir, mire, el avance, digamos, creciente de lo que es la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, van conduciéndonos en esa dirección, en esa perspectiva. Pero, sin embargo, seguimos instalados entonces en este imaginario del miedo. Entonces, ¿por dónde va mi respuesta, a mi entender? Está planteado en esas propuestas que se están haciendo de renta básica universal, de renta básica ciudadana, ¿no es cierto? No hay otro camino. Yo creo que cuando planteo una radicalidad en términos de las instituciones que tenemos que reconstruir es justamente eso. Hoy por hoy tenemos lo suficiente como a poder distribuir de una manera distinta. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a correr esos riesgos. Hay países que han avanzado en ese sentido. O sea, lo que hicieron Islandia, digamos, frente a la crisis financiera, el comportamiento, ¿no es cierto?, de los ejecutivos bancarios, fue muy distinto del resto de la Comunidad Europea. ¿Ya? Lo que están haciendo, ¿no es cierto?, la experiencia que están haciendo, incluso de una manera así como absolutamente estudiada, de instalar renta básica universal en países como Finlandia, en otros países nórdicos, también son cuestiones que creo que hay que observar muy atentamente. Pero por allí es por donde yo veo que va el camino. O sea, lo que nosotros hoy por hoy estoy absolutamente seguro. José Manuel, que
digamos, un buen estadístico y hace este tipo de cálculo, podría decir, mire, posiblemente si tenemos un proceso de redistribución radical en el mundo actual, perfectamente nosotros podríamos decir, mire, estamos en condiciones de poder hacerlo. Y entonces lo que se trata es cómo mantenemos, digamos, a ver, una economía que no puede seguir creciendo. ¿Sí? Lo que se trata entonces, o sea, yo creo que el bienestar que hemos logrado alcanzar el conjunto de los humanos es perfectamente posible de expandirlo, pero sobre la base entonces de que no sigan, digamos, sigamos instalados en la codicia ni en la acumulación desmesurada. O sea, nosotros en América Latina nos planteamos en la propuesta de un programa País Sustentable, que estuvimos embarcados varios países del Cono Sur, planteábamos un instrumento que llamábamos línea de dignidad. ¿Y la línea de dignidad qué significa? A ver, pensarlo en términos de sustituir el concepto de línea de pobreza. Hay que establecer una suerte de horizonte, piénselo en términos, digamos, de un horizonte en el cual converjan, por así decirlo, el consumo de los que les sobra con el consumo de los que les falta. Porque el problema es el siguiente, o sea que nosotros tenemos instalado una suerte de chip que nos hace pensar en términos de indignidad en el consumo, en el subconsumo. Y pensamos siempre en la indignidad entonces de esos que no tienen para comer, de los desplazados, ¿no es cierto?, la gente que está viviendo en campamentos, etcétera, etcétera. Pero no pensamos en la indignidad de tener y vivir como un rey. La indignidad de tener y de vivir como un rey. En la indignidad, digamos, de lo que significan todas las revistitas de moda que están ofreciendo, ¿no es cierto?, una panacea, una suerte como de ilusión permanente, el sueño permanente de vestirse de una manera como nadie común y corriente se viste. ¿Ya? O sea, el escándalo que implica, por ejemplo, una fiesta que se hizo y que apareció denunciado a través de los medios, digamos, de Facebook, en el caso de Chile, claro, cuando está planteado todo un cuestionamiento al sistema de capitalización individual establecido digamos, los nuevos sistemas de pensiones, ¿ya? El modelo chileno. Claro, premio, digamos, los 80 ejecutivos de una administradora de fondo de pensiones donde aparecen, ¿no es cierto?, qué sé yo, en el Caribe tomándose fotos, entonces el gerente general que gana 30 millones de pesos mensuales, ¿ya? Entonces instalado y con otro disfrazado así como de mujer, qué sé yo, vertiéndole así como whisky, ¿no es cierto?, arriba de un yate y otra gente que está bailando. Entonces eso trascendió. Entonces, con una absoluta falta de criterio, pues yo diría con una suerte de obscenidad en términos de las conductas, ¿ya?, que tienen, porque hay que ser realmente obsceno para vivir como se vive, ¿no es cierto?, como viven los ricos de este mundo. ¿Ya? Y entonces ya eso lo aceptamos. Entonces, hay que cambiar el chip. Si eso es lo que tenemos que impedir, o hay que regularlo, hay que, digamos, a ver, en el fondo, no puede haber libertad para la obscenidad. Y es una conducta obscena. O sea, yo siempre lo he dicho, yo el día de mañana, si en un determinado lugar de Santiago me encuentro siendo una persona, se supone que tengo que ser pacífico, pacifista, qué sé yo, porque incluso instalaron una cátedra que le pusieron mi nombre en una universidad colombiana, de una cátedra de construcción de paz. Pero si el día de mañana yo encuentro en un determinado lugar de Santiago estacionado un Audi de último modelo, ¿ya?, o un, qué sé yo, Mercedes-Benz, o un, qué sé yo, BMW, ¿no es cierto?, de último modelo, yo, digamos, trato de encontrar una llave y un clavito y le pego una rayita, por descriteriado, no sé si me entiende, o sea, es para que la gente, para que tomen conciencia de que eso es un insulto, ¿ya? O sea, entiéndame, mire, yo siempre cuento la siguiente experiencia. Estando en una oportunidad en Colombia, estábamos con mi mujer, habíamos estado en Taganga, un lugar muy bonito, una playa que queda al lado de Santa Marta. Yo estaba dando un curso en la Universidad de Santa Marta. Y entonces, claro, había un lugar allí donde se come muy bien, el Hotel Ballena Azul. Entonces resulta que un suizo casado con una colombiana que tienen 14 formas de preparar el pescado, digamos. Entonces, la verdad es que... Pero mi mujer ya después, al sexto día, me dijo, Antonio, como que mucho pescado. Entonces, a ver, y además quiero conocer Santa Marta. Y nos fuimos entonces a comer, a cenar ¿cómo se llama?, a Santa Marta. Llegamos, todavía no oscurecía, o sea, estaba claro todavía, y llegamos entonces a un restaurante que estaba situado sobre la playa. Y de repente yo veo una muralla que tapa el principal recurso que tenía el restaurante, que era impedía ver la playa. La playa de Santa Marta es muy bonita. Entonces, claro, dije, qué raro, porque hay que ser muy descriteriado para hacer eso.
Me traen el bife, porque obviamente después de comer pescado, entonces un bife gordito, así como argentino, una cosa así, ya, y mira, corto el primer trozo y de repente veo una cara cadavérica que se asoma por arriba de la muralla. Y después otra más, y otra más, y otra más. Los últimos, los desheredados, tratando de hacer manifiesta su presencia. O sea, yo quiero decirle que el trozo de bife se me quedó atragantado hasta el día de hoy, todavía lo recuerdo porque no me bajaba. ¿Ya? Entonces, claro, yo nunca más me como un bife, digamos, en esas condiciones. Y les digo, claro, si alguien quiere ir de vacaciones, no vayan a ese restaurante porque lo van a pasar muy mal. O sea, se les va a amargar la vida. ¿Ya? Entonces, en el fondo de eso se trata. O sea, son tales, digamos, los desniveles que resultan irritantes, indignantes. Entonces, gran parte de la violencia que tenemos en el mundo tiene que ver con eso. Hay estudios hechos por Saúl Franco, un epidemiólogo, fue presidente de la sociedad latinoamericana de medicina social. No sé si se llama Sociedad Latinoamericana, pero bueno. Pero él fue un epidemiólogo, ¿no es cierto?, colombiano, que hizo un estudio, un libro que también lo recomiendo, El Quinto No Matar. ¿Ya? Y él entonces hace una suerte de estudio epidemiológico en el cual establece una suerte de correlación en la cual ve que los homicidios son justamente en aquellos comunas donde es peor el índice de Gini, el coeficiente de Gini. O sea, donde existe la peor distribución es donde tú tienes entonces absoluta, una correlación casi perfecta, ¿no es cierto?, entre desigualdad y, por así decirlo, homicidios. ¿Ya? Eso dio origen a una línea de trabajo que se abrió en el Banco Mundial a comienzos de los 2000, 2002, 2003, 2004, pero el grupo ese que posteriormente desapareció, pero estuvieron publicando justamente estudios de esa índole, en los cuales lo que veían entonces que gran parte de lo que es fundamentalmente los delitos contra, no la propiedad, sino contra las personas, tenían que ver entonces con esto. Y hay estudios entonces de la Asociación Psicológica Norteamericana que señalan que gran parte de los, digamos, homicidios en el caso de la sociedad norteamericana son personas relativamente cercanas al asesinado, ¿ya?, pariente o vecino. Y la razón fundamental, ¿cuál es? La envidia. Entonces eran muy sabios nuestros antepasados, ¿ya? Pero eso es lo que el capitalismo sacó de nuestro imaginario. Y es lo que tenemos que recuperar. Bueno, no sé si hay alguna... Tenemos todavía un poco de tiempo. ¿Sí? Genial. Bueno, la verdad es que oyéndote la parte final, esta pregunta creo que ya está un poco contestada. Pero una reflexión sobre el decrecimiento. Estamos en Europa, aunque sea en el extremo sur. Hay una gran parte de la población que estamos quemando el planeta y que hay que reflexionar, pero a la vez en otras partes que no son Europa, incluso en la misma Europa, cada vez más gente está fuera del consumo, de incluso de llegar a la riqueza, de aumentar la pobreza. Y a esa gente, ¿cómo le decimos que hay que decrecer? Si lo que necesitan es comer, lo que necesitan es vivir. Es que quienes tienen que crecer no son ellos, somos nosotros. De eso se trata. Eso es lo que estoy planteando. O sea, yo no estoy planteando una propuesta estoy planteando una propuesta para las clases medias. ¿Está claro? Porque por esta de moda, digamos, apelar a las clases medias en todo el discurso político. Yo estoy diciendo, bueno, el discurso político para las clases medias es esa, ¿ya? Porque de esa manera vamos a tener la calidad moral para poder entonces a los ricos bajarlos de su pedestal o de su, digamos, ¿no es cierto?, isla de la fantasía. Y en el fondo de lo que se trata es eso. O sea, la prioridad de las políticas públicas tiene que estar puesta en los últimos, ¿ya? O sea, para decirlo en términos claros, yo soy muy crítico del movimiento, digamos, del movimiento estudiantil chileno. O sea, las demandas, entiendo las demandas, que se entienden las demandas del movimiento estudiantil por pedir la gratuidad en las universidades, pero nuestro problema fundamental no está en las universidades, pues independientemente que el esfuerzo que hacen es descomunal, que quedan endeudados para toda la vida, etcétera, etcétera, ¿ya? El problema fundamental está en aquellos que son expulsados del sistema y que se transforman entonces en los delincuentes, digamos, que van a entonces afectar nuestra seguridad. O sea, Josué de Castro lo decía en la década de los 50,
¿ya? De una manera muy gráfica. En Brasil, ¿no es cierto?, nadie duerme, porque hay un tercio de la población, dos tercios de la población que no duermen porque se acuestan con hambre. Y hay otro tercio de la población que no duerme por temor a los que se acuestan con hambre. Entonces decía, Brasil es un país insomne. En un librito, un clásico, Geografía del Hambre. Publicado por ahí por los comienzos de los 50, mediados de los 50. Y bueno, lamentablemente sigue siendo nuestra situación. Entonces, mi planteo es, digamos, absolutamente radical. Yo digo, tenemos que repensar nuestras instituciones, tenemos que repensar todo, ¿ya? Repensar, porque en el fondo, digamos, lo que hemos ido construyendo es una suerte de camino, digamos, en el cual, claro, están instalados estos mitos, digamos, los cuales nos habla García Roca, el mito del éxito, el mito de la normalidad, el mito de la presencia, digamos, de la presentabilidad, ¿ya? Y eso es lo que están instalados en lo que es el imaginario, entonces lo que llamo los síndromes aspiracionales, digamos, ¿ya? Que es una cuestión inacabable. O sea, las ciudades en Latinoamérica crecen por lo siguiente, porque los ricos viven tratando de escapar de los pobres, ¿ya? Y buscan entonces lugares para llegar, digamos, que sean totalmente inaccesibles para que puedan seguir los pobres. Y los pobres, al poco tiempo, no es que lleguen los pobres, llegan los que pretenden, digamos, emular a los ricos, los que se sienten más cercanos. No los que fueron hijos, por así decirlo, de los dueños de los que aparecen en Forbes, sino que los que trabajan para los dueños de los que aparecen en Forbes, ¿no es cierto? Y eso entonces, claro, y detrás llega entonces todos los empleados de rango medio, los que a duras penas logran llegar a fin de mes, y después toda la pobrería, digamos. Entonces, o sea, vivimos en un mundo en el cual entonces los ricos no hayan cómo, digamos, alejarse de los pobres, y los pobres no hayan cómo, digamos, por así decirlo, seguir el mismo camino interminable. Entonces la ciudad sigue expandiéndose, digamos, una cuestión inacabable, ¿ya? Y eso es, bueno, a ver, es casi como descripción como de tira cómica, pero es una realidad, cotidiana. Entonces, claro, ahora hay países donde los ricos de alguna manera tratan como de ocultarse de los pobres, y hay otros países donde pretenden exhibir su presencia ante los pobres, y ahí es donde en definitiva la violencia se hace como más evidente, más patente. O sea, para decirlo en términos muy claros, hay ricos más criteriosos y ricos menos criteriosos, ¿no? Pero eso es nuestra realidad. Entonces, a ver, la propuesta es la siguiente. O sea, nosotros tenemos que asegurar a todos los seres humanos niveles de dignidad similares. Y eso implica entonces recorte, para decirlo en términos muy claros, recorte por arriba. Nuestra fiscalidad tiene que estar apuntada en esa perspectiva, ¿ya? O sea, en el fondo, no puede ser que, a ver, los países latinoamericanos tienen una... Si tú usas, ¿no es cierto?, el coeficiente de Gini, tienen, partiendo, digamos, antes de impuestos, tienen, por así decirlo, distribuciones parecidas, ¿ya?, a la que encuentran algunos países europeos. El problema es lo que pasa después de los impuestos, que en el caso de los países, digamos, como Colombia, como Chile, como Brasil, sigue siendo igual. Mientras que, digamos, en cualquier país como, digamos, de la OCDE, en definitiva, lo que tú tienes, ¿no es cierto?, que hay una disminución radical. Si tú partes por los nórdicos, de ahí baja por así decirlo, del 49, 48%, baja radicalmente al 30%, al punto 30. Y en el caso, ¿no es cierto?, de Chile, comienza antes de impuestos con 51% y después de impuestos queda en 50%. Perdón, de nuevo estoy hablando de 50%, estoy hablando del índice de Gini en punto 50, punto 51, punto 50. Entonces, en la práctica, lo que tenemos entonces es una fiscalidad que en el fondo, a ver, es absolutamente como, a ver, si tú aplicaras nociones de justicia social, obviamente, ¿no es cierto?, es incoherente. Bueno, ¿alguna otra consulta, por favor? Para una más. Sí. Bueno, no sé si es una consulta, pero... O comentarios, sí.
Sí, como que, bueno, ya has comentado, como que tenemos como un montón de curro ahí, pero que es que además tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Y a mí me ha parecido buenísimo eso que has hecho con las cifras, porque es que no somos capaces, o bueno, yo por lo menos no me siento capaz de tener en la cabeza como estos crecimientos exponenciales, ¿no? Al final como que pensamos en una progresividad lineal, es como cuando te dicen el dinero que cobra un futbolista de estos, que no somos capaces como ni de traducirlo ni de imaginar cuánto es, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos todas estas curvas de cómo ha sido el aumento de energía, de materiales, de todo eso, con esa línea exponencial es como, nos quedan 2 días, ¿no? Quizá no como a nivel social, ¿no? Y es como, cómo no estamos ya en esto y cómo los discursos políticos obvian esto de una manera que es criminal, ¿no? Mira, yo respecto a lo que tú comentas, o sea, estoy en la misma, yo digamos, en la misma como situación, ¿ya? O sea, estoy desconcertado, realmente no sé qué hacer, ¿ya? Te lo digo así muy francamente, yo llevo 30, 40 años metido en este discurso, intentando generar conciencia, etcétera, pero fíjate que hay una cuestión que yo creo que funciona, que es la siguiente, ¿ya? El problema es el sentido de nuestra vida. ¿Ya? Y entonces cuando uno piensa en el sentido de la vida, que es algo, por así decirlo, efímero, ¿ya? Uno le da sentido cuando en definitiva busca coherencia. Y coherencia fundamentalmente en una sociedad que es esquizofrénica, el acto más revolucionario es ser coherente. Entonces, en el fondo eso significa lo siguiente, o sea, que uno tiene que llegar y decir, bueno, perfecto, ¿cómo yo voy en la parada? ¿Qué hago yo, digamos, para transformar el mundo? Entonces, la primera cuestión que tengo, la digo de una manera muy clara, es casi de perogrullo como respuesta. O sea, y dibujemos un círculo, ¿no es cierto? Y dividamos ese círculo por la mitad y en uno pongamos entonces la mismidad del yo, el ego, como queramos llamarlo. O sea, lo que experimentamos desde nuestro pellejo hacia dentro. ¿Ya? Psique, mente, alma, llamémoslo como queramos. Y en el otro, digamos, el universo, la otra parte del universo, el resto. La otredad. Incluye a todos los seres que quieres, hijos, pareja, qué sé yo. Incluso puede meter a la totalidad del universo, incluso a Dios, digamos, allí. ¿Estamos? Entonces uno dice, a ver, ¿qué es más fácil cambiar? De perogrullo, ¿no es cierto? Y una vez que uno tiene claro que, digamos, el paso se inicia cambiando, digamos, uno mismo, dice, bueno, ¿y qué es lo que sigue siendo más fácil cambiar? El metro cuadrado. O sea, en el fondo, construir un mundo distinto lo vamos a construir en la medida en la cual, entonces, quienes predicamos una forma de vivir un mundo distinto, que si todos soñamos una forma de vivir un mundo distinto, seamos coherentes con lo que decimos. O sea, porque hay una suerte, llamémoslo, lo que yo digo, es la aplicación a la sociedad de la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces eso implica modificar radicalmente nuestra forma de relacionarnos y esa es la forma. O sea, a ver, en algún momento, cuando éramos, por así decirlo, recolectores cazadores, algunos que iban más lentitos descubrieron como que habían pasado por ahí, que no sé, pues habían mascado, recogido un fruto y lo habían tirado al suelo y ahora vieron que a lo mejor tenían buena memoria y recordaron, bueno, tiré el carozo, el cuesco, no sé cómo le llamarán, como dirán ustedes acá, ¿no es cierto?, al suelo, y ahora había algo que estaba creciendo. Y ahí entonces, en esa distracción de uno que iba, digamos, un poquitito atrás del grupo, surgió, tal como señala Marina, respecto al surgimiento del pensamiento, surgió, digamos, un poco lo que llamamos, ¿no es cierto?, en las sociedades agrarias. O sea, era más, digamos, parecía como más fácil quedarse y no caminar tanto buscando elementos que a lo mejor comenzar, digamos, de alguna manera a intentar reproducirlo, ¿no es cierto? Y a domesticarlo y a cultivarlo, etc. Entonces, bueno, en el fondo, ¿qué es lo que ocurrió? Que el resto de los humanos vieron que esa era una forma buena de vivir. O sea,
se veían más contentos, se veían menos cansados, menos sudorosos, ¿no es cierto? Y dijeron, miren, entonces, y progresivamente el cambio comienza a producirse de esa manera. O sea, en el fondo, todos los grandes procesos civilizatorios, todos los grandes cambios civilizatorios han sido producto de unos pocos que comienzan en un determinado momento a vivir de otra manera, de otra forma. Ahora, a lo mejor tenemos que hacerlo más acelerado. Bueno, tenemos los medios de comunicación a nuestra disposición, tenemos el internet, tenemos tantas formas. O sea, Rifkin plantea, ¿no es cierto?, en uno de sus últimos libros, La sociedad de coste marginal cero, poco menos que ya lo tenemos a nuestro alcance, porque está todo el conocimiento humano disponible, ¿no es cierto?, en internet. Es cuestión de saber cómo buscarlo. Y le digo, eso funciona, ¿eh? Díganselo a una persona que vivía, digamos, editando revistas y que de repente tenía que encontrar bibliografía que faltaba, digamos, la referencia bibliográfica en el artículo ¿cómo se llama?, del autor que le enviaba, y que yo se la tenía que completar. Y entonces encontrar, digamos, primero el libro, después encontrar la cita, digamos, en la página, no es una cosa fácil, ¿verdad? Pero hoy por hoy eso tú lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces todo eso. Y entonces lo que dice, mire, él tiene la creencia de que la impresora 3D va a posibilitar entonces que grupos de humanos que comienzan a tratar de vivir de una forma distinta tengan allí la posibilidad entonces de poder fabricar desde un perno hasta que sea una locomotora, por lo que fuere necesario, cohetes espaciales, ¿ya? Pero que entonces, y él dice, bueno, hacia eso transitamos. Ahora el problema es, ¿tendremos tiempo para eso? Y entonces mi pregunta más bien está situada en lo siguiente, o sea, la moralidad requerida para esa transformación, ¿la estamos construyendo? ¿Estamos avanzando en esa perspectiva? Porque seguimos siendo entonces absolutamente individualistas y egoístas, y cada cual está pensando en guardarse, ¿no es cierto?, su llave Tilson, digamos, su martillo, su serrucho, pues, no vamos a llegar muy lejos. ¿Ya? Solamente poniendo en común, ¿ya?, vamos a poder continuar el proyecto hominizador, el proyecto evolutivo. Si no, digamos, en el fondo significa que no hemos aprendido nada de nuestra historia como especie. Gracias por haberme escuchado, ¿eh? Muchas gracias Por haberme invitado. por todo, Antonio, y cerramos con esto la conferencia magistral de hoy y nos vemos mañana en los cursos. A las 9. No todos a las 9. ¿A las 9 o a las